Vamos a construir un triángulo conocidos tres lados. Aquí tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Ahora mismo no sabemos lo que miden, me da igual porque lo que vamos a hacer es trasladar cada uno de estos lados, ¿vale? Los vamos a trasladar aquí, al centro, donde vamos a construir el triángulo. Entonces podemos poner cualquiera de los tres como base, ¿vale? Yo voy a colocar el triángulo con el lado mayor abajo en la base, de manera que el triángulo pues nos quedará pues como si fuera este cartabón, ¿vale? Tenemos un lado mayor aquí, luego voy a poner aquí a un lado un poquito más pequeño y a este lado uno un poquito, el más pequeño de los tres, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, no voy a medirlo porque veis que no da un número, una medida exacta, son 6,2, 6,3. Entonces, para trasladar estos lados de manera más exacta, lo que hacemos aquí, una recta, y ahora cogemos con el compás un extremo del segmento A de este lado, abrimos el compás hasta tocar con el otro extremo y esa medida la trasladamos a nuestro segmento. Voy a poner que empieza aquí, por lo tanto, si empieza ahí el segmento, tiene que terminar aquí. Vale, pues ya tengo dibujado aquí el lado A. Ahora, desde el extremo de la derecha, donde he dicho que voy a poner el lado mediano de los tres, el lado B, que lo podemos poner al otro lado sin ningún problema, cojo la medida de B y la traslado aquí, ¿vale? Yo la voy a poner a la derecha, la podréis poner a la izquierda y entonces os quedaría un triángulo igual, pero al contrario, es decir, en lugar de ser un triángulo así, sería un triángulo así. Las medidas de sus lados serían exactamente las mismas, pero no visualmente no parece el mismo triángulo, pero realmente es el mismo, solo que está colocado en otro sentido. Vale, pues no sé si vemos este arco que pinto aquí, ¿vale? Se ve más o menos, ¿verdad? Aquí dibujada la línea. Bueno, pues ahora cogemos en la medida del lado C. La medida del lado C aquí y la colocamos en el otro extremo. Si el arco anterior lo habéis dibujado desde el extremo izquierdo, este lo tenéis que dibujar desde el derecho. Bien, pues donde se cortan estos dos puntos, que se ve aquí, ¿vale? Este punto de corte que hay aquí es el vértice A, ¿vale? Es el extremo, el vértice que está enfrente del lado A. Y ahora solamente hay que coger la regla. Solamente tenemos que coger la regla y unir este punto con este extremo de aquí. ¿Vale? Bien colocado. Así. Y ahora este otro lo colocamos uniéndolo con este. Muy bien, pues ya tenemos este lado de aquí, hemos dicho que era B, por lo tanto este es el vértice B y este lado de aquí es C, su opuesto, el vértice C. Pues ahí tenemos un triángulo construido a partir de los tres lados A, B y C. Ahora vamos a construir un triángulo a partir de dos lados. Aquí tenemos dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos van a dar el lado A, el lado B y el ángulo que está situado entre A y B, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es colocar un lado, que voy a poner el más grande como base, luego colocamos el ángulo, es decir, aquí estaría el lado A, aquí tendremos que dibujar el lado B y lo que quede enfrente de este ángulo será el lado C. Venga, pues vamos a ello. Entonces, lo primero trasladamos aquí el lado. Ahora hacemos una recta y voy a trasladar aquí el lado A. Igual que antes, señalo un extremo del lado A, cojo la medida del lado A, que a mí es más fácil por este lado porque estoy más cerca. Y ahora abrimos nuestro compás hasta el otro extremo de A.
que es ahí. Cuando tengo la medida, me vengo aquí a este lado, pincho y marco. Y ya tengo aquí el lado A. Bien, ahora tenemos que colocar en un extremo, me da igual en el izquierdo que en el derecho, este ángulo C. Para trasladar un ángulo, lo que hacemos es pinchamos en el vértice del ángulo y trazamos un arco. El que he dibujado yo aquí no vale porque se está hecho a mano, no vale como arco hecho con el compás, ¿vale? Se puede hacer a partir de ese mismo punto, ¿vale? Pero yo prefiero que cojáis otra medida. Hacemos un arco, ¿vale? Así. Un arco que corte al segmento, al ángulo, en los dos lados del ángulo, en dos puntos, este y este. Esa misma medida del arco la voy a dibujar aquí. Ahí. Y ahora ya tengo esta medida de este arco desde aquí hasta aquí, dibujada aquí a aquí. Entonces ahora lo que tengo que saber es cuál es la amplitud del ángulo. Por lo tanto, pinchando aquí, cerramos nuestro compás hasta que nos dé en el punto de corte de arriba. ¿Vale? Vemos aquí la distancia. Ahí, pues esa distancia es la que tenemos que trasladar aquí. Y ahí donde se cortan, vale, aquí lo tenemos, este punto de corte. Bien, pues ese punto de corte es por donde va a venir el extremo, el lado B. Vale, pongo al revés la regla porque me es más fácil. Dibujo ahí una semirrecta y sobre esa semirrecta voy a trasladar la medida de B. Abro el compás hasta la medida de B. Ahí, pues aquí. Entonces, esto de aquí es B. Este es el ángulo C y por tanto la línea que se me forma desde aquí hasta aquí, ¿vale? Donde se me juntan esos dos puntos de corte. Eso es lo que llamamos el lado opuesto al ángulo C, es decir, C. Este es el vértice B. Si dibujáramos este ángulo sería B. Y este es el vértice A. Y este es el ángulo C, ¿vale? Le pongo estas rayitas así raras a la C para distinguirlas de una C minúscula, ¿vale? Esto es mayúscula y esta es minúscula. Pero vamos, una tontería. La ponéis más grande y ya está. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenemos construido un triángulo a partir de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Muy importante que este sea el ángulo que nos dan y en los dos extremos en los dos lados del ángulo tengamos los dos lados que nos daban. Y por último, otra forma de construir un triángulo es a partir de dos lados, un poquito más arriba, ahí, a partir de dos ángulos y el lado común a ellos, ¿vale? Bueno, pues entonces, en este caso tengo un solo lado y ese es el que voy a poner como base, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho antes, voy a dibujar aquí una recta. Y sobre esa recta me voy a traer el lado C. Mi lado C que empieza aquí y que cojo la medida de C con el compás y la traslado a la recta que he dibujado. Entonces abrimos el compás hasta ahí y pincho en este extremo de aquí y ahí tengo el lado C. Desde aquí hasta aquí. Bien, y ahora dice dos ángulos y el lado común a ambos, lo que significa que en un extremo voy a poner el ángulo A y en el otro extremo va a ser el vértice B y voy a colocar el ángulo B. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ahora solamente tengo que trasladar esos ángulos. Para trasladar esos ángulos,
Lo mismo que antes, pinchando en el vértice, hacemos un arco. Si queréis, hacemos el mismo arco para los dos, ¿vale? Ese. Luego hay que ver lo que se abre cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, la distancia de aquí a aquí para poder colocar aquí el ángulo B y la distancia de aquí a aquí para colocar en este extremo el ángulo A. Entonces, bueno, yo he hecho ese arco, ya he hecho el otro arco y ahora voy a dibujar esos dos arcos también aquí en cada uno de los extremos. El ángulo B que viene aquí, hemos dicho que lo queremos colocar al otro lado también, ¿vale? Sin problema. Entonces quedaría el mismo triángulo pero dado la vuelta. Y aquí vamos a dibujar el ángulo A. Bueno, pues ahora vamos a ver la amplitud que tiene A. Vamos a cerrar este compás hasta dar con la amplitud de A, que es aquí. Vale, ahí la tenemos. Eso es la amplitud de A, ¿vale? La distancia que hay entre el punto de corte de aquí abajo y el punto de corte de arriba. Y hemos dicho que A lo vamos a poner en este extremo. Por lo tanto, esa amplitud la voy a situar sobre este arco. Vale, pues aquí lo tengo. Que no se ve muy bien. Ahí. Y ahora voy a coger la otra amplitud del ángulo B. Amplitud se refiere a lo que se abre a la medida del ángulo, vamos. Aquí, esta es la medida de B, pues me la traigo sobre este arco. La medida de B. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo yo también el punto de corte. Entonces, lo único que tengo que hacer ya es dibujar este lado del arco. Es decir, una recta que viene por aquí y que corta por aquí. Ahí la tenemos. Y ahora otra recta que cortará por aquí y por aquí. Y ya tenemos aquí el vértice C. Y ya tenemos aquí el ángulo B, aquí el ángulo A. Por lo tanto, este ladito de aquí es A, este lado de aquí es B. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo, la construcción de triángulos según la información que nos estén dando.